Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Hoy día lunes 19 de septiembre, con la ayuda de Dios y agradecidos con Él por permitirnos seguir estudiando este maravilloso libro de Números. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del capítulo 23. Este capítulo es la continuación misma del capítulo anterior, el capítulo 22. Y en este capítulo de hoy seguiremos viendo la historia de Balaam, un sacerdote y adivinador malvado. Y veremos cómo de manera muy astuta él va planificando su malvado deseo. Veremos en esta ocasión cómo va hasta donde se encuentra el rey Balac y cómo Balac lleva a Balaam a la cumbre de un monte para que desde allí pueda ver el campamento de Israel. Pero a Balac, claro, no le satisface ninguna de las profecías de Balaam, de modo que le lleva a 4 montes para que vea el campamento de Israel desde 4 puntos de observación que lo seguiremos viendo también en los capítulos más adelante, en las siguientes clases. Pero empezaremos leyendo el último versículo, el versículo 41 del capítulo anterior, el capítulo 22. ¿Por qué? Porque es desde ahí que empieza la historia de la primera caminata que Balac y Balaam hacen juntos. Y luego seguiremos leyendo el capítulo 23, los primeros 6 versículos. Empezamos. Balaam bendice a Israel. Ese es el título con el que comienza esta enseñanza. El versículo 41 dice, del capítulo 22, el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Capítulo 23 del 1 al 6. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Entonces vemos, hermanos, cómo Balac llevó a Balaam a los lugares altos de Baal, como hemos leído. Allí ofrecieron holocaustos y allí el Señor puso las palabras siguientes en la boca de Balaam. O podríamos llamarle también a esta su primera profecía. Y como hemos leído que Jehová es el que puso la palabra en la boca de Balaam, podría sorprendernos, ¿verdad?, de que Dios hablara a través de alguien tan obviamente malvado como Balaam. Pero así lo dejó Dios escrito, como recordaremos en el capítulo anterior, en el versículo 32, cuando le dijo a Balaam, porque tu camino es perverso delante de mí. Pero recordemos que Balaam era uno de los numerosos profetas de aquellas religiones orientales que adoraban a todos los dioses paganos de la tierra. Y muchos de estos maestros falsos, como él, como Balaam, gozaban de gran poder e influencia. Y así era que cuando pronunciaban una bendición o maldición, esto se consideraba verdadera profecía. Así era en esa época. Pero recordemos también que Dios es capaz de hablar, si es necesario, a través de una asna, como lo hizo, ¿verdad?
También leímos que el Señor, al hablarle a Balaam, le dice que vuelva a donde Balac y le comunique lo que Dios había dicho. Entonces, cuando Balaam volvió, Balac y todos los príncipes de Moab estaban listos. ¿Estaban listos para qué? Para saber lo que su dinero les compró de Balaam. Eso es lo que ellos esperaban ver. Vimos que Balaam buscó una estrategia malvada y decide utilizar a un profeta como Balaam para que maldijera a Israel. Pero ¿qué sucede? Y es que Dios solo utilizó a este profeta Balaam para predicar la verdad. Y veremos en los siguientes versículos del 7 al 10 cuál fue la palabra de Dios a Balac a través de Balaam. Entonces empecemos leyendo versículos 7 al 10. Y él tomó su parábola y dijo: De Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Podemos ver que Dios sabía exactamente lo que Balac quería. Quería una maldición espiritual sobre Israel para que pudieran ser derrotados en batalla. Pero Balaam ya había entendido claramente que la espada blándida de un ángel, ¿recuerdan?, lo estaba obligando a obedecer, a fin de que solamente le diera a Balac el mensaje de Dios. Por eso vemos que Dios utiliza, obligando a Balaam, a este falso profeta, a hablar la verdad. Fue por eso que, como leímos, Balaam llega a decir: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y así es que ni Balaam ni cualquier otro profeta podían maldecir a Israel si Dios no lo había maldecido. Y vemos que ni el dinero de Balac le sirvió para su propósito. Pero recordemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que Pedro advirtió contra los falsos maestros y describió la destrucción que iban a padecer. Pedro describió a la generación de los falsos maestros de su época como personas que tienen los ojos llenos de adulterio y que nunca dejan de pecar seduciendo a los débiles. Y qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, hermanos, esta palabra, porque podemos ver que eran maestros que conocían la palabra de Dios, pero utilizaron esta palabra con fines egoístas. Como tristemente pasa también hoy, hermanos, en la propia iglesia del Señor, muchas veces hemos visto hermanos que estuvieron muy bien delante del Señor y fueron bajando el estándar de Dios y siendo permisivos, con detalles aparentemente inofensivos, no siendo consecuentes con lo que predican muchas veces y sin darse cuenta ellos mismos. Todo lo pueden ver menos ellos mismos. Qué triste, ¿verdad? Pero el Proverbio 22:1 nos habla, recordándonos cuando dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Encontré una cita interesante de un estudioso que decía lo siguiente sobre esta palabra del buen nombre. Encontré y decía que este buen nombre procede de una buena conciencia, decía este estudioso,
Y si bien es cierto que la reputación y el afecto a los demás son más deseables que las grandes riquezas, no debemos olvidar que pueden ser en sí mismos vanidad y una trampa. El único honor que es seguro es el que proviene de Dios. Me pareció muy interesante, dejándonos claro de lo que realmente significa ese buen nombre, delante de Dios, por supuesto. Pedro también declaró en 2 de Pedro 2:15, recordaremos, él hablaba que ellos abandonaron el camino recto y siguieron el camino de Balaán. Lo deja claro. O como se dice, al ofrecer carne a sus ídolos. O podemos poner también ahí nuestros deseos egoístas o lo que fuere que hay en nuestros corazones. Que el Señor nos muestre, hermanos, y abra los ojos espirituales, más allá de toda apariencia. Recordemos también que en Apocalipsis 2:14 se elogia a la iglesia de Pérgamo por su fidelidad en medio de la persecución. Pero también se le advierte que algunos siguieron a Balaán al ofrecer carne a los ídolos y practicar la inmoralidad. Y vimos en los últimos versículos leídos que también a través de la palabra que le da a Balaán Dios mismo, Dios promete bendecir a Israel, haciéndolos una nación singular y bendiciéndolos en gran manera. Cuando le dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y termina Balaán diciendo algo que no tenía sentido, tal vez, al venir de una persona como él, ¿no? Cuando dijo, lo hemos leído, dijo, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Balaán aquí nos deja una enseñanza para tenerlo en cuenta. Era ese deseo que tenía al expresar aquello. Y era que Balaán era uno de los muchos que anhelaba morir la muerte de los rectos, pero no deseaba vivir la vida de los justos. Cuando sabemos, hermanos, que las dos cosas van juntas, y es que para llegar a esa muerte victoriosa en Cristo, nosotros tenemos que necesariamente, primeramente, vivir una vida justa y recta delante de Dios. La palabra también nos recuerda en Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero claro, sabemos que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y Balaán no era, de hecho, un candidato delante de Dios para este gran deseo que él expresó. Como todos los falsos profetas, de hecho, él no tenía ningún interés verdadero de estar dentro de los rectos del Señor. Pero continuando con los versículos 11 y 12, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Aquí vemos que Balac estaba muy perturbado y era comprensible, porque había pagado un buen dinero por un resultado a su favor, y sucedió lo contrario. También podemos encontrar aquí enseñanzas, hermanos, y es que muchas veces queremos convencer a Dios, o si no podemos directamente con Él, vamos a otros e intentamos salirnos con nuestro gusto, de escuchar lo que queremos, muchas veces pagando, no como Balac con dinero, pero sí con nuestro tiempo, nuestras quejas, o victimizándonos ante los demás,
o ante situaciones que sencillamente Dios no va a aprobar. Y por supuesto nos pasarán factura, como le pasó a Balac por su deseo egoísta y ceguera total. Como sabemos, a Dios no podemos engañarlo, hermanos. Y es así como muchas veces, al igual que Balac, nos parece injusto lo que nos sucede. Y muchas veces las pruebas que Dios permite, como ese Dios justo que es, como dice su palabra aquí mismo en este libro de Números, nos recuerda en el capítulo 14 de Números y el versículo 18. Él dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Creo que está claro. Y continuando, hermanos, con los versículos del 13 al 17, veremos la preparación antes de la segunda profecía, donde Balac llevó a Balaam en su segundo viaje a la cumbre del monte Pisga, donde ofrecieron otro holocausto. Desde allí podían ver a casi todo el pueblo de Israel en el campamento, y de nuevo el Señor vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Pero leamos del 13 al 17. Dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, o sea, Balaam, ¿no? Le dice a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová, ¿qué pasó? Que Jehová salió al encuentro de Balaam nuevamente y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, Balac fue a Balaam, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Preguntó. Entonces aquí viene la segunda profecía como respuesta. Veamos entonces, aquí en estos versículos del 18 al 24, qué es lo que dice Balaam. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí en este mensaje, Dios reprendió a Balac y le enseñó de la naturaleza divina, que Dios no es hombre, que Él no miente ni cambia de opinión, que Él siempre cumple su palabra. Sin embargo, hermanos, este atributo de Dios no excluye la posibilidad de que Dios cambie su manera de ver o sus planes bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, con respecto al juicio, pero como una respuesta a las oraciones intercesoras de su pueblo fiel. Y lo hemos visto en diferentes estudios de la palabra, o como resultado del arrepentimiento de un pueblo inicuo, el real arrepentimiento.
Dios también enseñó a Balac sobre el pueblo de Dios, Israel. Le enseñó que eran benditos, que ese pueblo caminaba en pureza, que Dios estaba con Israel, que los había sacado de Egipto, que los había protegido contra toda hechicería y que Él los guiaría hasta la victoria. Ese, hermanos, es el mismo Dios de hoy en nuestras vidas, que nos cuida igual, que nos ha sacado y libertado de la esclavitud en el pecado que vivíamos y nos sigue aún limpiando día a día. Grande amor y misericordia inmerecida tenemos del Señor. Ahora veremos, hermanos, que una vez más Balac, por supuesto, no está satisfecho y lleva a Balaán a la cumbre del monte Peor para que dirija otra mirada a Israel. Y vemos que allí en Peor presentan ofrendas. Vamos a verlos leyendo estos últimos versículos del 25 al 30. Dice: Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, y que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Vemos cómo Balac era muy insistente y desea llevar a cabo su propósito a toda costa, empleando su propia razón y estando muy frustrado. Lo que en esencia le estaba diciendo a Balaam era: si no puedes maldecirlos, al menos no vayas y los bendigas. Pero sabemos, hermanos, que los fieles adoradores del Señor creían que Dios podía transformar una maldición humana en bendición. Como hoy nosotros también le creemos al Señor. Y David nos dice en el Salmo 109, versículo 28, cuando le decía al Señor lo siguiente, porque conocía al Señor, ¿qué le decía? Maldigan ellos, pero bendice tú, levántense, sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Y sabemos, hermanos, que también esta oración de David, esta expresión, este deseo, se cumple para todos aquellos que creemos en Jesucristo y esperamos en su tiempo perfecto, según su plan para cada una de nuestras vidas. Pero también veamos que Dios lo deja claro para que recordemos lo que hizo con Balaam en este caso que hemos estudiado, y está en Deuteronomio 23, del 3 al 5. Cuando Dios dejaba escritas sus leyes desde entonces, y lo dice específicamente cuando nombraba quiénes serían los excluidos de la congregación. Así está como título esta parte de la palabra. En Deuteronomio 23, del 3 al 5, y dice, bueno recordarlo, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Tal cual lo deja
perfectamente explicado lo que estamos estudiando, parte de lo que estamos estudiando. Pero también esto quedó escrito en el libro, no solamente en el libro que hemos leído de Deuteronomio, sino en Nehemías 3:2. Cuando Nehemías también recalca la importancia de la recuperación espiritual y la consagración a Dios y a su palabra. Y dice lo siguiente en el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Nuevamente lo vuelve a dejar muy claro el Señor. Esto nos confirma, hermanos, el requisito indispensable que el Señor desde el Antiguo Testamento nos deja. Nos deja claro que fue y es necesario y también la necesidad de buscar esa santidad en nuestras vidas. Hermanos, vemos que qué es lo que venía ocurriendo con las maldiciones de Balaam. Hemos visto. Y recordemos el relato de Números 22-24. Cuando sucedió lo del ángel y la asna de Balaam, ¿recuerdan? Que decía, el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Esto nos dejaba claro la creencia de Israel y hoy, a través de nosotros, también de que bajo la protección del Señor, ninguna maldición humana u otra forma de magia ha de temerse. Así es que, por lo tanto, Balac como Balaam son ridiculizados, y especialmente Balaam en el episodio del asna, como recordaremos. Definitivamente, hermanos, vemos lo necesario de examinar a diario nuestros corazones a la luz de estas historias que el Señor nos ha dejado escritas, justamente porque sabe que las necesitamos para meditar y esforzarnos cada día más en llevar una vida agradable a Él, y que nuestros mejores holocaustos al Señor sea entregarle toda nuestra vida en obediencia y quite cualquier altar, cualquier idolatría, cualquier Balaam de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es la única que alumbra verdaderamente nuestras vidas. Dios lo bendiga, hermanos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.